más conocidos debido a una situación muy especial que pasó el rey David, que ahorita vamos a comenzar a comentar. Y bueno, pues seguimos con el libro número 2 que aparece aquí. En este libro, pues aparece David, los hijos de Coré, aparece Asaf como escritores de esa porción de Salmos. Bien, y el título del estudio o del salmo que vamos a estudiar se llama El pecador arrepentido. El Salmo 51 tiene que ver con el gran problema de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra Dios, y por lo tanto aquí la persona que escribe este salmo, que es el rey David, es el que está expresando su arrepentimiento delante del Señor de una manera poética, pero no significa que solamente lo está diciendo de palabras, sino está diciendo con sinceridad y está siendo también guiado por el Espíritu Santo porque tiene enseñanzas muy grandiosas para nuestras vidas. Entonces vamos a tomar en consideración esto. Vamos a ver aquí primeramente algunas cosas relacionadas con este salmo. El Salmo 51 forma parte del grupo de salmos que se llaman salmos penitenciales, ¿sí? El Salmo 51 es un salmo penitencial escrito por el rey David. El contexto histórico, es decir, lo que tiene que ver con este salmo, está relacionado con 2 Samuel 11 y 12. ¿Qué sucedió en esos capítulos? En el 11 y el 12, pues resulta que el rey David cometió un doble pecado, un pecado de inmoralidad y un pecado de homicidio, ¿sí? Él cometió el gran problema de estar con una mujer que estaba casada, cometió adulterio y también cayó en el problema del asesinato porque mandó a matar al esposo de esa mujer. Entonces, ese es el contexto. Y en el versículo 1, antes de entrar al Salmo, por favor vean ustedes ahí en el Salmo 51, en la parte de arribita, hay unas letras muy pequeñas, a veces se notan y a veces como que no se notan, pero dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Vean ustedes, entonces, este salmo tiene que ver con esa experiencia dolorosa, amarga, triste del rey David. Si leemos 2 de Samuel, los capítulos del 1 al 10, vamos a ver cómo David va ascendiendo, va creciendo, Dios le va dando bendiciones, le va dando victorias, se está ensanchando el reino, tiene mayores riquezas, las tribus se unen y lo están apoyando de una manera muy especial. Entonces, en esos capítulos vemos al rey David de una manera muy, muy grandiosa. Pero llegando al capítulo 11, viene su caída, viene esa caída tan tremenda y a partir de ahí en adelante la situación del rey David se torna muy difícil, se torna con muchos problemas, problemas en su familia, problemas en su reino, tiene enemigos y entonces la cosa se pone bien difícil en la vida del rey David, aunque Dios le perdona y lo restaura y no pierde el trono. Sin embargo, vive una serie de situaciones muy, muy difíciles. Bien, entonces de eso tiene que ver. La riqueza de la enseñanza hace del Salmo 51 muy estimado. Los temas sobre el pecado, la limpieza espiritual, la confesión, el arrepentimiento, la naturaleza pecaminosa del hombre, el carácter de Dios, el servicio al Señor, se mencionan aquí. En este Salmo trata de todos esos temas muy especiales. Vuelvo a repetir, aunque David está hablando de forma poética, sin embargo la enseñanza es muy especial aquí. Bien, una cosa más todavía. El Salmo 51 es el tercero de la serie de los salmos penitenciales. Los otros son, para que tengamos idea, son 7 salmos penitenciales. ¿Cuáles son los 7 salmos? El 6, el 32, el 38, el 51, 102, 130 y 143. Esos salmos se les llama penitenciales por esta situación. Los salmos penitenciales son 7. Esos salmos expresan la necesidad del perdón de Dios, el anhelo por un cambio interior causado por el pecado y la restauración a la comunión con el Señor. Por eso se le llaman penitenciales, porque tiene que ver con la pena, la situación que está viviendo el salmista. Entonces, David aquí expresa un profundo dolor porque
le ha fallado a Dios, ha caído en una situación muy grave que tal vez él ni se imaginaba hasta dónde iba a llegar su situación, pero resulta que cayó en este serio problema y se siente muy afectado. David amaba mucho a Dios. Si vuelvo a repetir, de los capítulos 1 al 10 de 2 de Samuel, ahí vemos a un David adorador, consagrado, amante de Dios, que deseaba darle la gloria al Señor, deseaba siempre ponerle en primer lugar, le pide ayuda siempre en sus batallas y está viviendo muy bien, pero llegan estos capítulos, el 11 y el 12, y todo se viene abajo en la vida del rey David. Entonces vamos a ver esta situación en la vida del rey David. Ahora, vamos a ver esto, por favor. Vamos a ver esto. El bosquejo del Salmo 51. Tres cosas vamos a ver aquí, tres cosas. Número uno, la confesión ante Dios, número uno. Segundo, la restauración de Dios. Y por último, el compromiso a Dios, o el compromiso con Dios. ¿Sí? Tres cosas. Número uno, tiene que ver con la confesión. En segundo lugar, tiene que ver con la restauración. Y luego viene el compromiso. La restauración nos debe llevar a un compromiso con el Señor, porque en su gracia, en su misericordia, nos perdona, nos ayuda, nos saca triunfantes, y entonces debemos de corresponder a esa gracia, a esa misericordia de nuestro Dios. Bien, entonces vamos a ver esta situación. No se nos olvide las palabras. Primero es confesión, restauración y compromiso, ¿sí? Esas tres palabras son importantes en este salmo. Bien, ahora vamos a ver aquí hay un detalle. ¿Cuál fue el pecado que confiesa el rey David? Bueno, tomando en consideración lo que ya vimos ahorita, encontramos que en el sentido tradicional, por lo que nosotros estudiamos en 2 Samuel 11 y 12, que el pecado fue doble. Pero hay una postura diferente que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver la postura tradicional cristiana, lo que leemos de la palabra de Dios, pero también vamos a ver la postura rabínica, lo que piensan los rabinos, lo que piensan los judíos, qué piensan de este salmo, qué piensan del rey David, qué dicen acerca de lo que pasó con este rey tan famoso y tan especial. Bueno, vamos a ver dos cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la postura tradicional. La postura tradicional es que la base bíblica se encuentra en 2 Samuel 11 y 12, como hemos mencionado. El rey David cometió un doble pecado, el adulterio y el asesinato, como se menciona ahí. El rey fue confrontado ante Dios por el medio del profeta Natán. Recordemos que en el capítulo 12 llega el rey Natán y le cuenta una historia muy bonita de un hombre que tenía una sola ovejita y llega un rico y se la quita y bueno, un problema. Bueno, luego 4, el rey confiesa sus pecados y Dios en su gracia le extiende su perdón. Ese es lo que todos pensamos y analizamos con relación al segundo de Samuel, capítulos 11 y 12. Casi siempre lo pensamos así y relacionamos el Salmo 51 precisamente con esa experiencia. Pero ahora vamos a ver cuál es el pensamiento de los rabinos. ¿Qué piensan los judíos con relación a esta situación? Fíjense bien. Número 1, los soldados antes de ir a la guerra, eso es lo que piensan los rabinos. Los rabinos piensan que los soldados, cuando iban a la guerra, como en el caso del tiempo del rey David, escribían una carta de divorcio a sus esposas, según los sabios judíos. La carta de divorcio está establecido en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio aparece la carta de divorcio cuando una esposa no satisface las necesidades del esposo y se le daba la carta de divorcio. Pero aquí los rabinos dicen que cuando se iba a la guerra, los hombres escribían una carta de divorcio porque al estar en el campo de batalla podían morir. Y entonces la esposa pues quedaba en libertad. Entonces no necesariamente tenían que esperar hasta que muriera o mataran al esposo en la guerra, sino que de antemano, por cualquier cosa, o ya sea que se lo llevaran prisionero al esposo, se lo llevaran como esclavo, porque también podía suceder, pues entonces la esposa quedaba libre.
Entonces, es lo que pensaban los rabinos. Ahora, dos, así Betsabé estaba divorciada de Urías, su esposo, por tanto David no cometió adulterio. Si así piensan los rabinos, entonces realmente no cometió adulterio. ¿Por qué? Porque ella tenía la carta de divorcio. ¿Sí? Entonces, no había ningún problema, no había problema. Bien, tres, según la interpretación del texto, Betsabé se estaba purificando. ¿Por qué le llamó la atención David bueno, ¿por qué Betsabé le llamó la atención a David? Pues por el hecho de que se estaba bañando. David salió a pasear en la terraza de su palacio y observó hacia abajo y vio que Betsabé se estaba bañando. ¿Por qué se estaba bañando? Porque ella estaba terminando con su periodo normal de mujer y se estaba purificando. Entonces, por eso ella estaba pues llevando a cabo esa situación. En el libro de Levítico se menciona que debería de estar 7 días recluida en su casa, el esposo no la podía tocar porque dice el libro de Levítico que se encontraba inmunda, así se utiliza esa palabra. Entonces tenía que esperar 7 días y al 7º día tenía que purificarse. Entonces estaba terminando con su situación femenina y entonces se estaba purificando y por lo tanto, pues, por un lado estaba divorciada, por otro lado estaba pura, por decir así es que no había ningún problema con ella, ¿sí? Entonces ahí está la citación. Levítico 15, 29, así lo menciona. Bien, ahora, así que Betsabé podía unirse al hombre que ella quería, que ella quisiera, porque estaba divorciada, según desde el punto de vista rabino, y estaba limpio. El rey convidó, ahora vino un asunto más. El rey convidó de la comida real a Urías para llevarla a su casa. David manda llamar a Urías, que llega al palacio, lo invita al palacio a cenar y le da comida real, por favor, le da comida para que se lleve a su casa. Y resulta que Urías, porque así lo dice el texto, así lo dice, según Samuel 11, se queda en el palacio y no se va a su casa. ¿Qué sucede con eso? Pues es un acto de desobediencia y de rebeldía porque no obedece al rey. Además, está menospreciando la cena que le estaba dando el rey. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Entonces, Urías menospreció la comida y desobedeció al rey porque se quedó a dormir fuera del palacio. Por tanto, merecía la muerte por rebeldía al rey. Entonces, el rey tenía la capacidad de enviarlo a la muerte porque estaba siendo rebelde y él tenía que acatarse a las órdenes del rey. Entonces, para los rabinos, ni cometió adulterio, ni cometió asesinato David. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dice, el pecado del rey fue de lujuria, no de adulterio y de asesinato. ¿Por qué de lujuria? Porque no tenía por qué estar con esa mujer. Ya tenía más esposas. Recordemos que David tenía varias esposas, varios hijos de ellas, así es que no tenía por qué dar lugar. ¿Sí? Entonces, el pecado fue de una pasión que tuvo el rey David. Bueno, esa es la interpretación de los rabinos, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Nosotros creemos en la posición tradicional, en esta postura, en donde el rey sí cometió adulterio y sí cometió un asesinato, porque nos basamos en 2 Samuel 11 y 12, ¿sí? Esa es la situación. Bien, bueno, ¿por qué puse esto? Porque ahora con las redes sociales, pues hay mucha enseñanza y hay que estar al tanto de eso. Bien, ahora vamos a ver aquí. La primera situación, la confesión ante Dios. Aquí David, con estas palabras, está expresando una situación muy grave dentro de su interior, de su corazón, porque volvemos a mencionar, David amaba a Dios. No olvidemos que la misma Biblia dice que David era un hombre ¿conforme a qué? Conforme al corazón de Dios. Amaba a Dios, deseaba servirle, deseaba consagrarse, pero aquí le falló y por lo tanto el fallarle a Dios le hacía sentir demasiado mal en su interior. Por eso expresa estas palabras, dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Señor, te fallé y hice lo malo y se está doliendo y David llora
por esa situación tan dolorosa, ¿sí? Hay 4 cosas que se mencionan aquí con relación a la confesión. El dolor causado por ofender a Dios, que ya lo estamos mencionando. Segundo, el clamor por la misericordia de Dios. Vamos a ver, por favor, los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Vamos a entrar de lleno al texto. Y dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren la expresión dramática de David. Dramática porque está sintiendo un pesar muy grave dentro de su corazón. Entonces, hay dolor, hay un clamor, hay un deseo de limpieza espiritual porque él se siente mal y en cuarto lugar, reconoce, hay un reconocimiento de su pecado. Él está plenamente consciente de que le ha fallado a Dios. Él no lo oculta. Hay ocasiones en que tratamos de ocultar nuestro pecado, tratamos de hacer que no se nos descubra, guardamos silencio. Pero David no era así, David lo expresaba. David decía, sí, yo le fallé a Dios y le fallé feo, caí mal y Dios perdóname y ayúdame, sácame de esta situación. Entonces David se siente muy mal por esta situación. Fíjense bien, hermanos, vamos a regresar aquí en el texto. Estas palabras aquí dice, conforme a la multitud de tus piedades. La palabra piedades se debe traducir también como compasiones. Es decir, Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí porque te he fallado, he caído gravemente y perdóname y ten compasión de mí. Entonces, en algunas versiones modernas o hay otro tipo de versiones, cambian la palabra piedades por compasiones. Bien, vamos ahora aquí. En ese clamor, en el clamor por la misericordia, se destaca la misericordia de Dios con el uso en el versículo 1 de 3 palabras paralelas, 3 palabras hebreas que son muy importantes. Estas palabras están indicando lo que deseaba intensamente David. Ten piedad es esta palabra hebrea que habla de favor y gracia. Señor, extiende tu gracia, extiende tu favor para mí. Ayúdame, Señor. No me siento bien, me siento miserable, no soporto esta situación. Así se sentía David. Y entonces por eso le está diciendo, Dios, extiende tu gracia con esta palabra hebrea. Luego, misericordia es gesed, esta palabra hebrea, que se usa tanto para el amor y misericordia de Dios en el pacto con su pueblo. Es decir, Dios, acuérdate que hiciste pacto con nosotros, acuérdate que tú eres fiel y ayúdame a salir de esta situación. ¿Sí? Entonces, David estaba clamando de esa manera. Y lo tercero, compasión es esta palabra hebrea que habla de compasión y ternura. Sé tierno conmigo, sé compasivo conmigo. Sí, Señor, te fallé, pero por favor, ten compasión de mí. Entonces, veamos qué dramática están las expresiones de David aquí en este salmo. Luego, una cosa más todavía. El deseo de limpieza espiritual. También David utiliza 3 palabras para la limpieza. 3 palabras. El salmista usa 3 palabras paralelas de limpieza, los versículos 1 y 2. Borra. La primero dice, borra mis rebeliones. Y es esta palabra hebrea que se usa para borrar una deuda acumulada, porque David se sentía deudor con Dios. Tantas bendiciones, tanta ayuda, todo lo que Dios le había prodigado, y él lo había echado por la borda al caer en esos 2 pecados. ¿Sí? O sea, por eso se sentía mal. Entonces, borra mi pecado. Luego ve, lávame, es esta palabra hebrea que es lavar con fricción. Lavar con fricción es estar restregando. ¿Por qué se restriega un trapo? Para quitarle la mancha, exactamente. Así está pensando David, Señor, pero restriégame duro para que se me quite ese pecado. Así está pensando de esa manera. Fíjense bien, es una forma cotidiana. De seguro que David veía cómo lavaban la ropa a las mujeres de su tiempo, así restregando. ¿Han visto cómo lavan las mujeres en el río, hermanos? ¿Sí?
En el río llevan su ropa y sobre una piedra y la están restregando sobre una piedra rasposa para que se le quite la mugre, ¿verdad? Entonces, así está pensando David, ¿sí? Quítame lo sucio, quítame mi pecado de mi corazón, Señor, pero restriégame para que se me quite, ¿sí? Está pensando de esa forma. Y 3, límpiame, es esta palabra hebrea que significa ahora también enjuágame, enjuágame. Otra vez, las señoras del río, cuando toman su ropa, la enrollan, la exprimen y luego la azotan contra la piedra de lavar, ¿sí? Tienen una piedra lisa donde están lavando y luego sobre esa empiezan a azotarla para enjuagarla y sacarle toda la impureza que pueda tener esa ropa. Así está pensando David. Fíjese bien qué cosa tan especial en este salmo. Bien. Bueno, ahora ya usamos las lavadoras y ya nos evitamos ese tipo de problemas, pero David está pensando en su tiempo. Bien, ahora vamos aquí una cosa más. El reconocimiento del pecado. El rey David acepta su responsabilidad de haber pecado contra Dios, mencionando 7 veces los pronombres posesivos mi o mis. Por favor, vayamos otra vez los versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Tomemos en cuenta estas palabras. Ten piedad de mí. Luego dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Luego versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Son 7 veces. Y con esas 7 veces está diciendo, sí, Señor, yo soy culpable, yo soy responsable, yo te he fallado, yo he hecho esto que está mal, ¿sí? O sea, no lo oculto, tú me conoces bien, tú ves mi corazón. Y entonces David acepta eso. Entonces, esa es la manera de que debemos de confesar siempre delante de Dios, ¿sí? De reconocer que realmente le hemos fallado a Dios. No ocultar, decir, no, Señor, es que yo cometí este pecado, pero fue culpa de mi esposa, fue culpa de mis hijos, fue culpa de esta persona. No, es mi propia culpa, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta esto. Bien, ahora vamos a ver esta situación, ¿sí? La confrontación del pecado. David está consciente de que el pecado va contra Dios, porque Dios le ha bendecido abundantemente y le ha colocado en una posición tan especial y por lo tanto le ha fallado más que nadie hacia Dios. Sí cometió esos 2 horribles pecados, le falló a su pueblo, le falló a su gente, le falló a la familia de quienes eran Betsabé y Urías, les falló, pero principalmente hacia Dios, ¿sí? Entonces el pecado es a Dios. Luego, reconoce que Dios es justo y puro, ¿sí? Reconoce que Dios es santo y por lo tanto le ha fallado a su Dios que le amaba y le prodigaba de bendiciones y le ha fallado. Luego 3, el pecado está en la naturaleza humana. Él sabe que se dejó llevar por su carne. Vamos al versículo 5, por favor. ¿Quién nos lee? Versículo 5. ¿Por qué está expresando esto? Aquí no está diciendo, no, es que Señor, pues de por sí soy pecador y pues por eso cometí eso. No está haciendo eso, no está haciendo eso. David está diciendo, no, Dios, me dejé llevar por mis instintos, me dejé llevar por mi carne, como decimos nosotros aquí entre cristianos, me dejé llevar por mi naturaleza pecaminosa y Señor, perdóname por esta situación, ¿sí? Yo ya sabía que tenía que ser fuerte y debería vivir bien, pero me dejé llevar. Entonces, David está recordando esto. Y número 6, David sabe que no hay pecado secreto ante Dios. Versículo 6, alguien que lo lea, por favor. El 6, ¿quién nos lo lee? Muy bien, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, porque sabe David que no hay pecado secreto ante Dios. Todos estamos abiertos a los ojos de Dios, ¿sí? Por favor, alguien que nos lea Hebreos 4:13, por favor. Hebreos 4:13.
Alguien que sea rápido en esgrima. Hebreos 4:13. ¿Cómo están las cosas delante de Dios? Fíjense bien, dos cosas, dice, están desnudas y abiertas. Así es que no podemos ocultarle nada a Dios. Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón perfectamente. Entonces David sabe eso y por lo tanto confronta su situación con eso, confronta su pecado con esa situación ante Dios para poder confesarle al Señor, para poder pedir de su ayuda. Bien, ahora vamos aquí la siguiente situación, la restauración. Ahora viene la restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una de las cosas que David menciona en este salmo es que él se sentía tan mal que había perdido el gozo del Señor y por eso le pide que le restaure su gozo. Y una de las cosas que pasa en nuestra vida espiritual es lo mismo. Cada vez que le fallamos a Dios, en ese momento ya no nos sentimos gozosos interiormente, nos sentimos mal, ¿sí? Pero David aquí empieza a pedirle al Señor su restauración. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, pero un corazón limpio, ¿sí? Y ¿ustedes creen que David estaba pidiendo bien o estaba pidiendo mal? ¿Estaba pidiendo bien o estaba pidiendo mal? Sí, estaba pidiendo bien porque, hermanos, debemos de pedir eso, un corazón limpio. Recordemos que hay una bienaventuranza que dice el Señor Jesús, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. O sea, no podemos tener una comunión correcta con Dios si no tenemos un corazón limpio. Fíjense bien qué importante es esto. Entonces, David sabía esa situación, ¿sí? Y él lo estaba viviendo de esa manera tan tremenda. Ahora vamos a ver aquí, hay peticiones para la restauración que hace David en este salmo. Primero, vuelve otra vez a pedirle limpieza. Le sigue pidiendo limpieza al Señor. Versículo 7, ¿quién nos lee, por favor? Versículo 7. Muy bien, lávame y seré más blanco que la nieve. A ver, hermanos, les quiero hacer una pregunta bíblica. ¿En qué otra parte de la Biblia encontramos un texto que habla acerca de ser limpios y quedar blancos como la nieve? Isaías, claro, exactamente. Vamos a Isaías capítulo 1 y vamos a ver el versículo 18, por favor. Isaías 1:18. Y si alguien lo encuentra, por favor, que nos lea este texto. ¿Sí? Isaías 1:18, ¿qué nos lee? Muy bien. Y entonces miremos aquí cómo se parece la expresión de David en el versículo 6. Dice David que, perdón, versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Entonces veamos esta situación. Y luego, la segunda cosa que menciona aquí David, el pecador pide restauración, versículo 8, clama a Dios por restauración. Alguien que nos lea el versículo 8 del Salmo 51. Muy bien, entonces David quería volver a la posición que tenía anteriormente en esa relación gozosa con Dios. Número 3, el pecador pide olvido de su pecado, versículo 9. Alguien más también que nos lea el 9. Muy bien, entonces está pidiendo que Dios olvide y perdone, borre su pecado. Versículo 10, pide cambio de vida, versículo 10. Muy bien, entonces está pidiendo que haya un cambio radical en su vida con un corazón renovado. Y por último, versículos 11 y 12, el pecador pide comunión y gozo. Versículos 11 y 12, ¿quién nos lee?
Muy bien, entonces está pidiendo esa comunión con el Señor y ese gozo que tenía antes. Entonces, miren cómo David está expresando de una manera tan especial ese deseo de volver a ser restaurado ante Dios. Bien, y aquí vemos, hermanos, en estos versículos 13 y 14, dice, entonces, que tiene que ver con los resultados de la restauración, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. No solamente está pensando en él, sino está pensando en otros que posiblemente les ha pasado lo mismo y quiere ahora ayudarles. De la mala experiencia que David tuvo, ahora él está deseando que Dios le permita ser un testimonio de bendición para otros que están en ese problema. Dice aquí, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces es un testimonio vivo y eficaz para aquellos que necesitan la restauración divina. Entonces, llegamos a veces a fallarle a Dios, cometemos algo que no está bien, nos sentimos mal, el Señor nos restaura, pero debemos de sacar provecho de eso. ¿Cuál es el provecho? De poder ayudar a otros que les está pasando lo mismo. Decirles, mira, Dios te puede sacar de la misma manera como lo hizo conmigo. Así como tú estás viviendo esta situación, Dios te va a sacar porque, mira, yo puedo dar evidencia de que Dios es grande y Dios es tan perdonador que nos saca de esta situación. Entonces, David estaba deseando ser un instrumento de bendición para otros. Y una cosa más todavía, versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua de tu justicia. Está pidiendo una vida nueva de adoración. David siempre fue un gran adorador para Dios, siempre. Y ahora deseaba que al salir de esta situación, Dios lo ayudara a vivir una vida otra vez de una adoración consagrada al Señor. Miren, entonces, qué cosa tan especial. Entonces, cuando le pedimos perdón al Señor, que nos perdone nuestros pecados, solamente es para nosotros o para hacer de bendición a otros. Pues también para hacer de bendición a otros. Entonces, no debemos de ser egoístas. Debemos de aprovechar nuestra mala experiencia para poder ayudar a otros que tal vez están pasando por una situación semejante. Exactamente. De gracia recibiste, da de gracia, exactamente. Y por último, ahora vamos a esto, el compromiso con Dios. Ya confesó David su pecado, ya Dios le ha restaurado, ¿y qué? ¿Hasta ahí se queda todo? No, ahora tiene que renovar su compromiso con Dios, ¿sí? Entonces, si Dios nos saca de una situación grave que le hemos fallado, es para volver otra vez al camino y seguir sirviéndole, no quedarnos con los brazos cruzados, ¿sí? David dijo estas palabras, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Voy a publicar, voy a engrandecer tu nombre, lo voy a dar a conocer por todo lo maravilloso que tú eres, ¿sí? Y aquí vienen estas 4 cosas. El anhelo de proclamar a Dios. Versículo 15. ¿Quién nos lee el 15, por favor? Muy bien, entonces subrayemos la palabra o el verbo publicar. Publicar es proclamar, hacer notar, dar la noticia de que David ha sido perdonado, ha vuelto al camino y él lo quiere hacer notar ante la gente. Luego, el deseo de vivir en humildad, versículo 17. ¿Por qué cayó David? Porque se dejó llevar por su orgullo de rey. Y versículo 17, ¿qué dice? Muy bien, entonces él se descuidó, él se dejó llevar por su carne y entonces pues ahora viene la restauración que el Señor le da, pero esto le sirve de una lección para vivir una vida de quebrantamiento, de humildad ante Dios, de dejarse guiar solamente por el Señor. Y versículo 18, ahora también su deseo es interceder a favor de su pueblo. Versículo 18 dice, ¿alguien lo lee? Muy bien, entonces ahora pide por su pueblo. Sión, no olvidemos que Sión es una palabra
poética aquí con relación a Israel y David desea que su pueblo sea bendecido por Dios. Entonces él intercede por su pueblo. Y por último termina el versículo 19 con un servicio consagrado a Dios. Y podemos darnos cuenta que después de ese pecado, David sufre mucho porque hay problemas muy serios con su familia, tiene problemas muy serios con el reino. Recordemos que Absalón se le revela, sí, pero ¿cómo empieza a consagrarse a Dios? Cuando dedica su tiempo para empezar a colocar, no colocar, sino a planear la construcción del templo. Y reúne materiales y reúne todas las cosas, los planos, y le pide la ayuda a Dios para que se construya el templo. Que no lo va a hacer él, lo va a hacer Salomón, pero empieza a preparar todo. Es decir, le deja la mesa servida a Salomón con la finalidad de que él pueda construir el templo, pero él desea consagrarse a Dios y darle algo que lo honre, lo glorifique, que lo exalte, y lo hace a través del templo. ¿Sí? Entonces, versículo 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces es un servicio de consagración, de darle el lugar a Dios. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. En este salmo vamos a encontrar lo que es el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias de que Dios, que ama al pecador, le ofrece salvación. ¿Sí? Entonces, así simplemente, el Evangelio son las buenas noticias donde Dios muestra su amor por el pecador y que le ofrece una vida diferente. Y aquí vemos 7 palabras muy especiales aquí. La petición: ten piedad de mí, oh Dios. 2, lávame, límpiame de mi pecado. Confesión, porque yo reconozco mis rebeliones. Restauración, quita mi pecado y seré limpio. Conversión, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Versículo 10. Salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Y la proclamación: Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Veamos, con todas esas palabras, David estaba expresando lo que nosotros compartimos en el Evangelio con la gente, pero lo está expresando de esa manera. Fíjense qué cosa tan impresionante en la vida de David, cómo aquí hay una enseñanza gloriosa que podemos aprovechar cuando estemos compartiendo la palabra del Señor con alguien. A veces nos basamos en los evangelios, nos basamos en las historias de los evangelios para compartir el evangelio, pero miren, aquí en el Salmo 51 hay un ejemplo de un hombre que experimentó el perdón de los pecados, como en el caso del rey David. Y bien, ¿puedo quitar? Porque están anotando. ¿Lo puedo quitar, no? Sí, muy bien. Entonces, no olvidemos esto, hermanos. No olvidemos esto. El pecado produce otros pecados. Un pecado siempre va a traer otro. 2, el pecado hace insensible al corazón. David pasó, si leemos el capítulo 11 de 2 Samuel, David pasó casi un año sin buscar a Dios. Se hizo duro. Por eso es que llegó a sufrir por esa situación. Luego, el pecado nos hace caer en pánico. Por eso David está diciendo: ten piedad de mí, Dios, ten piedad de mí, porque sabe que le ha fallado a Dios. 4, el pánico nos hace tomar decisiones erróneas. Y a veces, ¿cuál es lo clásico cuando le fallamos a Dios? Nos alejamos de Él. Casi siempre es eso. Dejamos de asistir a la iglesia, ya no leemos la Biblia, ya no oramos, nos llenamos de amargura, de negatividades, le echamos la culpa a todo mundo y estamos tomando malas decisiones, ¿sí? Cada vez que le fallamos a Dios, tratamos de buscar un chivo expiatorio, ¿cierto o no? No, es que por la iglesia, es que por el gobierno, es que por mi familia, por eso, y buscamos un chivo expiatorio. En lugar de decir: Señor, yo te he fallado. David, aquí es donde vemos la sinceridad de David, decir: Señor, sí, yo te he fallado y vuelvo al camino. Pero debemos de tener cuidado con este punto. Y por último, el pecado
está a la vista de Dios. No olvidemos que lo que dijo David, no hay secreto, no hay secreto. Para Dios no hay secreto. Él nos conoce perfectamente. Entonces, está a la vista de Dios nuestro pecado. Y ahora, dice en Marcos 2:7, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, debemos de acercarnos a nuestro Dios, ¿sí? De cuando le fallamos de alguna u otra manera, inmediatamente ir con el Señor. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ir al Señor. Y veamos esta situación. Ya por último, los pasos para el perdón de Dios: confesión, arrepentimiento, fe, y ¿qué va a traer como restauración? Esto lo hacemos delante del Señor, delante de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Y qué viene? El perdón y la restauración. Y miren, hermanos, hay un texto muy bonito en Isaías 42. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Miren qué bendición cuando Dios está dando esa declaración tremenda, ¿sí? Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, que Dios le restaura el doble. Le había caído en el pecado, le había fallado su pueblo, pero Dios le perdona y lo vuelve otra vez al camino. Entonces, qué bendición. Entonces, Dios nos da esa bendición tan grande en nuestras vidas. Y bien, el Salmo 32:1, que está muy relacionado con el Salmo 51, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces viene el gozo, viene la restauración, viene el deseo de servirle de la manera correcta, porque Dios ha hecho la obra en nuestros corazones. Entonces, qué bendición, hermanos. Bien, ¿qué aprendemos de este Salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos de este maravilloso Salmo?